Lección para el día domingo 1 de agosto. Disfunción en el hogar. José sabía de familias disfuncionales. Esto ya venía de sus bisabuelos, Abraham y Sara. Cuando Sara se dio cuenta de que era estéril, convenció a Abraham de que se allegara a su sierva Agar. Tan pronto como Agar quedó embarazada, comenzó la rivalidad. Al crecer en esta atmósfera, Ismael e Isaac trasladaron la atención a sus propias familias. Isaac se propuso favorecer a Esaú, y Jacob se pasó la vida tratando de ganarse el amor y el respeto de su padre. Más adelante, Jacob fue engañado y se casó con dos hermanas que no se llevaban bien entre sí y compartían entre ellas en una carrera de natalidad hasta el punto que reclutaron a sus siervas para que tuvieran hijos de Jacob. Vamos a repasar el incidente que se detalla en Génesis 34. ¿Qué tipo de impacto emocional y relacional habrá tenido este incidente en toda la familia y también en el joven José? Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis. Y dadme la joven por mujer. Pero respondiendo los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras.
solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Sichem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Sichem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Sichem y se fueron. Y los hijos de Jacob vieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Habrá él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Hay pasajes de la Biblia, mis hermanos, que están registrados en este sagrado libro, pero que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Este, por ejemplo, es uno de ellos. No quiero decir con esto que Dios no quiso que estuviera escrito, sino que Dios quiso que se escribiera para que nosotros entendiéramos que el pueblo de Israel o los hijos de Jacob actuaron de manera equivocada. Actuaron con mentiras, con engaño, con manipulación, desembocando todo esto en una violencia que Dios jamás les pidió que hicieran. Así pues, este es uno de esos pasajes en los que aprendemos por contraste a no hacer como los hijos de Israel hicieron en esta oportunidad. La rivalidad entre las madres obviamente se extendió a los hijos, que crecieron dispuestos a pelear. Cuando eran adultos jóvenes, los hermanos mayores de José ya habían masacrado a todos los varones de la ciudad de Sichem. El hermano mayor, Rubén, desplegó dominio y desafió a su anciano padre al dormir con Bila, la criada de Raquel y madre de varios de los hijos de Jacob. Así lo dice Génesis 35:22. Mientras tanto, otro hermano de José, Judá, confundió a su nuera viuda con una prostituta y terminó teniendo gemelos con ella. Génesis 3:8. Jacob añadió más leña al fuego de toda esta tensión familiar por su obvio favoritismo hacia José, al darle una costosa túnica de colores. Si alguna vez hubo una familia disfuncional, esa era la familia de este patriarca. ¿Por qué crees que Abraham, Isaac y Jacob figuran como héroes de la fe, a pesar de sus desordenadas relaciones familiares? Hebreos 11, 17 al 22. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Los campeones de la fe de Dios a menudo no están a la altura de sus propias expectativas ni de las de Dios. Estos hombres se mencionan en Hebreos 11, no por sus relaciones familiares desordenadas, sino a pesar de ellas. Aprendieron muchas veces por las malas acerca de la fe
el amor y la confianza en Dios mientras luchaban con estos problemas familiares. ¿Qué disfunción familiar has heredado? Entregarte al Señor y sus caminos, ¿cómo puede ayudarte a romper con ese patrón, al menos en el futuro? El espíritu de profecía complementa el estudio de esta mañana de la siguiente manera. El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor, y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 208 y 209. Jacob tenía a 2 hermanas por esposas. Había muchas intrigas, celos y rivalidades entre ellas. En aquellos tiempos la abundancia de hijos era un valor muy preciado. Era considerada una herencia grande de parte de Dios, abundancia de alegría y gran respaldo en el duro trabajo de aquellas épocas. Para ser un patriarca respetado, era necesario tener muchos hijos varones. Esto motivó a las 2 esposas de Jacob a entregar por concubinas a sus siervas para que ellas les dieran hijos. Aquello era una competencia terrible que no dejó sin consecuencias tristes y duraderas a esta familia. Los hijos nacidos en medio de estas tensiones y motivaciones egoístas crecieron con traumas y malformaciones morales y espirituales. Todo esto se convirtió en un caldo de cultivo para que en el hogar de José reinara la intriga, los celos, la división, la rivalidad y, tristemente, el desamor. Génesis 34, 30 al 31 dice: Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? El ambiente del hogar de Jacob era pesado. Cada esposa quería ganarle a la otra. Cada concubina se creía mejor que su rival. Por algo la palabra santa se pone radicalmente en contra de la poligamia. Dios le entregó una sola esposa a Adán. Este hecho era y es un argumento sólido en favor del matrimonio ideal. Un esposo, una esposa. Si tener varias esposas hubiera sido lo mejor, podemos estar seguros que en el Edén Dios le hubiera dado a Adán varias esposas e incluso a Eva varios esposos. Sin embargo, eso no hubiera sido una familia funcional, sino un pequeño infierno en el paraíso. Y Dios no crea nada imperfecto. Dios no lleva infiernos al Edén. El Señor nuestro Dios es sabio. Bienaventurados los que lo aman y lo obedecen. Las madres de los hijos de Jacob y el mismo patriarca les legaron a sus hijos unos deseos de sobresalir y una naturalidad por las peleas y pugnas. La competencia era constante entre ellos y ese espíritu egoísta los conducía por caminos de crueldad. Simeón y Leví, por ejemplo, encendidos en su ira ciega, hicieron una obra de venganza en contra de la tierra de Siquem, ideando un plan perverso en el que le quitaron la vida de una manera tramposa y cobarde a todos los varones de aquella tierra. Por otro lado, Rubén, el hijo mayor de Jacob, no tuvo temor, tampoco reverencia con Dios ni con su padre, al dormir con una de las esposas de Jacob.
Bila. Jacob mismo cedió ante el ambiente que le rodeaba y se entregó al favoritismo de uno de sus hijos, poniendo de esta forma sobre él el odio y la envidia de todos sus hermanos mayores. Aún en medio de las familias disfuncionales de ayer y de hoy, se manifiesta la gran misericordia de Dios y su enorme paciencia. En Hebreos 11 aparecen los nombres de Abraham, Isaac y Jacob como los grandes patriarcas de la fe. Notemos que ninguno de ellos tenían hogares perfectos, pero a pesar de sus luchas, defectos y pecados, Dios los rescató, los ayudó y los convirtió en ejemplos de fe. Dios quiere hacer lo mismo contigo, conmigo y con nuestras familias. Él quiere restaurar no solo la familia nuestra y bendecirla, sino también nuestra vida, para que seamos felices en Él y seamos bendición. La matutina Conflicto y Valor, capítulo del domingo 7 de marzo, titulado Un hogar en conflicto, dice lo siguiente: el pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor, y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Fin de la cita.